y que tratamos de llevar adelante, y la profesión del abogado es una profesión de servicio público. Yo entiendo que existen abogados que pueden no entenderlo así y que se haya desvirtuado y que muchas veces hayan defendido a los poderosos, pero la abogacía es una profesión que se debe a la gente y se debe a los más débiles. El abogado es el que trata de defender y de dar lugar a los reclamos sociales y a los reclamos de la gente, sobre todo de los sectores más vulnerables. Desde esta perspectiva, el derecho del consumo viene a suplir en Argentina, desde la reforma constitucional del 94, en la que se incorpora tanto la protección de los derechos del consumidor como otros derechos de incidencia colectiva, como los derechos ambientales, y también expresamente se menciona a las asociaciones civiles como uno de los organismos o instituciones que pueden canalizar estas demandas sociales. Creo que ha sido un avance muy importante y actualmente tenemos este fallo muy importante para la justicia argentina y para el avance del derecho de consumo en Argentina, y creo que da una luz de esperanza sobre esto. ¿Cuántos años de la resolución 5445 de la Secretaría de Comunicaciones? La Secretaría de Comunicaciones de la Nación la publica en el Boletín Oficial el 1 de junio del año pasado, del 2012. Y en esa misma resolución le da la posibilidad de un plazo de 90 días a las empresas para que adecúen su sistema de facturación. No lo hicieron, incumpliendo absolutamente la resolución, lo cual no es una novedad que estas empresas multinacionales, sea de telefonía o sea de cualquier ámbito, incumplan las resoluciones de la justicia. Doctor, ¿y usted cuándo inició este juicio, esta presentación ante el juez federal de San Nicolás? La presentación fue iniciada en el mes de noviembre y lo que sale primero es una medida cautelar que ha salido en fecha 28 de noviembre. No la he presentado yo, la ha presentado la asociación en San Nicolás, que es donde tiene sede esta asociación civil. Particularmente yo soy el delegado en Córdoba. Tratamos de mantener una sinergia para ir presentando los casos en todo el país. Y bueno, esta presentación ha salido el 28 de noviembre, fue notificada el día 6 de diciembre. Y como bueno, hay un día que es inhábil en San Nicolás, recién en el día de la fecha ya debería empezar a tener efectivo cumplimiento. El propio juez pide que la notificación sea expresamente con la incorporación del artículo 239 del Código Penal, con lo cual, en el caso de incumplimiento, estaría habiendo un desconocimiento de la autoridad y sería pasible de las sanciones penales. ¿Y estas multinacionales inmorales, tiene posibilidad de apelarla, querido doctor? Tienen posibilidad, por supuesto, de apelarla y seguramente lo van a hacer. Muy posiblemente argumenten que ellas no tienen los... Vamos a aclarar un poquito, son 4 cautelares las que se inician. No es un juicio, sino son 4 juicios los que se han iniciado, y se han iniciado a través, en primer lugar, de pedir la medida cautelar. Las empresas contra las cuales se han presentado son Nextel, Personal, Movistar y Claro, con sus nombres específicos societarios. En ese fallo, por ejemplo, es el fallo que se realiza contra la empresa Movistar, y las 4, contra las 4 es la misma resolución. Por supuesto que las empresas lo que van a argumentar es que no tienen la posibilidad de adecuar en tan poco tiempo los mecanismos de facturación para cumplir. Pero si la resolución es del año anterior. Exactamente, por supuesto. En realidad el incumplimiento ya lleva bastante tiempo, pero bueno, seguramente son los argumentos que van a utilizar y esperemos que no le hagan lugar. Eso ya depende de la valoración del juez. Doctor, yo tengo mala memoria, usted cree. Cuando apareció la Corte Suprema anterior llena de ladrones y delincuentes, yo recuerdo que todavía está Petraqui, ¿no?, en la actual Suprema Corte. Yo recuerdo que ese mismo Petraqui, ¿sabe qué dijo un día? ¿Usted sabe que fui al banco y vi en una caja de ahorro mía que tenía $500.000 depositados no sé de quién? Cuando habían acusado que el rebalanceo había sobornado a todos los jueces de la República Argentina. Ocurrió en Córdoba, algo lamentable. La presentación del rebalanceo lo hace el gerente de Telecom. Pero una cosa, en un país en serio como Trinidad y Tobago, esta cosa no ocurre, doctor. La verdad es terrorífico. ¿Y cuál fue es decir, qué argumentaban ante las empresas para no ponerse de acuerdo a la ordenanza 45, a la resolución 45 del Secretaría de Comunicaciones? Las empresas no realizaron ningún tipo de argumento, simplemente incumplieron la norma y nunca adecuaron a lo que específicamente se les pide. Es bastante clara la resolución, podemos leer el artículo 1 de esta resolución del Secretario Nacional de Comunicaciones, pero
basta con explicarlo. Lo que deben cobrar las empresas cuando uno realiza una llamada telefónica debe ser desde el momento en el que el momento en el que se da el contacto hasta el momento en que finaliza la llamada. Si atiende el contestador, será desde ese momento hasta que la persona corte. Lo que realizan las empresas, por supuesto, en su avidez de lucro, y lo cual le dio gran ingresos a través de no haber prestado ningún servicio, es redondear por minuto. Es decir, si uno llama 10 segundos o 20 segundos, le cobran al consumidor un minuto. Bueno, uno llama 1 minuto 20, le cobran 2 minutos. En realidad el servicio fue 1 minuto 20. Pero en ninguna parte del mundo lo cobran así, como cobran acá en esta colonia. En realidad, bueno, eso depende mucho de los distintos países. Existen países donde se implementan este tipo de mecanismos, pero se cobra así. Justamente cuando se llegó al dictado de esta resolución, previamente, los funcionarios que realizaron esa resolución hicieron consultas, sobre todo a sistemas norteamericanos y del resto de los países. Hicieron una interconsulta de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, y llegaron a la conclusión de que sí, el sistema era absolutamente injusto. Entonces también incumplen la última resolución cuando si no cobran si es que no atiende la llamada. Exactamente. Tampoco le deben estar incumpliendo. Lamentablemente las empresas de telefonía no solamente incumplen eso, sino que en la misma sentencia, en la misma resolución sobre esta medida cautelar, se le pide a las empresas que comuniquen a los usuarios que ya está presentada esta acción en curso. Es decir, las empresas estarían obligadas a notificar a todos sus usuarios de que esta resolución ya les está planteando en el cautelar y que próximamente habrá una sentencia definitiva sobre el caso. Por lo tanto, hay que agradecer que algunos medios de comunicación le den la debida difusión a esto, porque las empresas por sí mismas no van a difundir de ningún modo, pese a estar obligados por un fallo judicial. Seguimos apelando. En la próxima vamos a la pausa, doctor, y seguimos apelando, como dicen ustedes los abogados. Doctor, pero los medios hegemónicos no publicaron esto. Yo leo todos los medios. Aún no he visto publicaciones en los principales medios de difusión del país. En los supuestamente independientes. Solamente en los independientes hemos visto las publicaciones y bueno, lo que tratamos de hacer desde la asociación... Ahora es vergonzoso lo que hacemos a la prensa, ¿no? Difundimos de acuerdo a cómo nos pagan y quién nos paga, porque yo cuando digo la prensa independiente, digo, seamos más decentes. Si la prensa hoy son inmorales, digamos por lo menos que somos San Lorenzo, digamos que somos independientes, porque hoy la prensa es vocera de estas multinacionales. Acá el caso de Monsanto. De pronto, después de 2 meses que están tomando Monsanto, salen con una campaña publicitaria, gastan un dinero que vaya a saber mejor es del Estado, para decir que son todos santos. Monsanto le han echado de todo el mundo y son la Virgen María acá en la Argentina. Y así debe pasar con estas multinacionales. Sí, esperemos que tenga la debida difusión. Esto ha sido algo muy novedoso, es muy nuevo. De hecho, el mismo concepto de lo que son las acciones colectivas es algo nuevo en Argentina, que una asociación civil se atribuya la representación de todos los usuarios y consumidores perjudicados. Es un concepto relativamente novedoso, no ha habido tantos fallos vinculados, si bien ya estamos llegando con los primeros. El caso Señero, el caso paradigmático fue dictado en el año 99, que fue el caso Alavi, en el cual un abogado, cuando el Estado había sacado una ley absolutamente cuestionada, una ley que complicaría en muchos sentidos la vida de los ciudadanos, era lo que se conoció como la ley espía. Este doctor Alavi planteó una acción en forma individual y se arrogó la defensa de toda la ciudadanía argentina, y la Corte le dio lugar, dando así inicio en Argentina a lo que son las llamadas acciones colectivas o acciones de clase. Si bien hay precisiones conceptuales que no viene en este momento detallar. Desde ese fallo, la Corte en ese fallo dio una especie de clase acerca de justamente qué significa una acción colectiva, y le da lugar a que se empiece a cumplir, por lo menos en nuestro país y muy gradualmente, este concepto de proteger a través de las asociaciones que toman la representación los intereses y los derechos de un conjunto mucho más grande de personas. Porque ¿cuál es el problema? Si yo quiero reclamar individualmente que no me cobren los segundos, que no me cobren, que no me hagan este redondeo, el costo es demasiado amplio. El costo que yo tengo solamente la consulta del abogado me va a salir más cara que plantear
aceptar que me estafen las empresas y que me cobren lo que quieran. Entonces, cuando uno hace una demanda colectiva, uno suma la cantidad de gente que es estafada, la cantidad de centavos, y eso le da una suficiente base para que el juez resuelva sobre el fondo, y luego después se podrá determinar acerca del daño que efectivamente sufrió cada individuo. Pero esa es la ventaja y la herramienta que contamos en Argentina desde el derecho para tratar de hacer frente a estas injusticias que pueden venir de empresas multinacionales, de empresas que no son multinacionales, que son nacionales, pero que por el gran capital se dan el lujo de estafar sin que nadie le pueda cuestionar los mecanismos contra el consumidor, y o del propio Estado provincial o nacional o municipal. Son acciones que protegen a toda la colectividad. Doctor, ¿este es el primer fallo de un juez respecto de los segundos? Es el primer fallo. Correcto. Que, aclaramos, es una medida cautelar. Sí, una medida cautelar. Es una sentencia. No va de fondo. Por lo tanto, la resolución, bueno, sí, yo creo que si le hicieron lugar a las 4 medidas cautelares contra las 4 empresas y de manera tan contundente, es muy posible que... Es muy severa el fallo del juez. Es muy posible. Aparte, recordamos, obliga a las empresas a comunicar a los usuarios la existencia de esta acción, cosa que tampoco se ha realizado porque hasta donde yo sé, ninguna de las empresas ha comunicado a los consumidores que este juicio esté en curso. Doctor, en Córdoba hay fallo de juez de primera y inclusive de la Cámara Federal, donde le indican a Cablevisión que debe cobrar 100 y pico de pesos y cobra 300. Y no le han dado bolilla. ¿Conoce cómo se ha desarrollado esa acción judicial? La efectividad de las sentencias judiciales también se complica cuando del otro lado, cuando los demandados son empresas poderosas y que tienen recursos como para tirar muchas veces los juicios, plantear nuevas medidas. Bueno, no vamos a entrar en detalle. No he tenido ninguna participación en esas acciones. Pero bueno, lamentablemente, siempre que uno demanda contra los poderosos, el trabajo es... ¿Y usted se dedica al derecho de los consumidores, doctor? Al derecho de los usuarios y consumidores. ¿Y va a hacer algo en Córdoba? Usted sabe que, por ejemplo, el caso de Aguas Currobesas, digo Currobesas porque un curro, ellos tenían la obligación de colocar los medidores, incumplieron. En algunos sectores supuestamente de mejor capacidad económica, han comprado el medidor, lo han colocado. Además le cobran aparte el 18% de la tarifa para seguir colocando, y a quienes le colocan, un aparato que cuesta 200 pesos lo cobran a 500, y no hacen ninguna inversión, todas las hace el Estado. Es decir, no se puede accionar judicialmente, es una corrupción, ahí han choreado todo, el gobernador todo para abajo, una estafa, es unas, le digo más, son una sarta de delincuentes. Acá llegó el doctor Sapiola y nos comentó que en los 100 años de Rogio figuraban los canapés en el balance de Aguas Currobesas, es decir, hasta el jabón de su casa lo pone ahí, son unos inmorales. Bueno, Rogio es un inmoral total porque saquea el país de que nacieron la familia Rogio. ¿No se puede hacer nada contra Aguas Currobesas, esas cosas? Lo que pensamos tanto desde la asociación civil como de otras asociaciones civiles que hay a lo largo y a lo ancho del país, es que el usuario y el consumidor no solo que pueden hacer algo, sino que deben hacer algo. La idea es justamente siempre plantear, hacer las denuncias, tratar, nosotros el nombre de la asociación es Usuarios y Consumidores Unidos porque creemos que esa unidad, esa suma de muchas personas perjudicadas es lo que le da la posibilidad de la defensa. Un solo usuario, un solo consumidor afectado quizás en monedas, no es suficiente, no tiene suficiente entidad como para plantear ante la justicia su caso. Ahora, los usuarios unidos, los consumidores agrupados a través de asociaciones que puedan realizar acciones de clase, sí tienen ya una posibilidad mucho más importante de reclamar y, por supuesto, cada usuario, cada ciudadano que ve una situación de injusticia tampoco debe quedarse quieto y debe realizar la correspondiente denuncia, buscar alguna asociación, tratar de buscar un abogado particular que lo defienda e instar a la justicia. Pero como decimos, muchas veces, y por eso es tan importante este tipo de medidas cautelares que favorecen al conjunto de los consumidores y los usuarios, porque dan una herramienta práctica. Sabemos que decirle a un ciudadano que vaya a reclamar por 50 centavos, 5 pesos, el caso típico de los seguros bancarios que nos cobran muchas veces en los resúmenes de cuenta, aparecen ítems que nosotros decimos, ¿cuándo yo contraté esto?
y que para darlo de baja hay que hacer todo un procedimiento y para darlo de alta supuestamente por teléfono lo dimos alta y nosotros nunca recordamos en qué momento lo hicimos ni por qué causa. Bueno, reclamar 5 pesos no es viable, pero reclamar esos 5 pesos multiplicados por la cantidad de gente que es estafada con estos mecanismos sí es viable. Así que bueno, tratamos nosotros de justamente profundizar la utilización de este tipo de herramientas. Doctor, el derecho al consumidor es el futuro, porque hace la equidad social, hoy rota la equidad social. Hoy hay poderosos y débiles, y gracias al menemismo, al neoliberalismo argentino. Entonces, eso hace el futuro de la equidad social, es una responsabilidad social muy linda, doctor. Particularmente un convencido que el derecho del consumidor es un derecho que tiene un gran futuro. En Argentina, pese a lo mal que estamos en tantos campos, tenemos una ley de defensa del consumidor, los nuevos proyectos de unificación de los códigos contemplan también la posibilidad de darle mayor importancia porque cambian toda la óptica hacia el derecho del consumidor, y si bien hay quienes dicen que en realidad el derecho del consumidor lo que sirve es para mejorar el capitalismo y perfeccionarlo, desde mi perspectiva, por supuesto como abogado y al servicio de la comunidad, creo que el derecho del consumidor es la posibilidad que tiene el ciudadano de, dentro del sistema que tenemos, que es el sistema capitalista, defenderse frente a los poderosos. Doctor, esta es su casa, venga cuantas veces quiera, ponga su dirección, haga un aviso, algo para poner su dirección de consumidores para que sigamos la escuela que ustedes, el camino que nos están enseñando. Y gracias por trabajar en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias. Mira, los políticos roban, mientras los empresarios saquean, porque los empresarios saquean, lo dijo Samit, que también un gran saqueador. Los primeros saqueadores en Argentina son los grupos internacionales de los supermercados. Hay argentinos como el doctor Vergara con 28 años que trabajan para la gente, es decir, reconfortan, renuevan el espíritu y le dan alegría y ganas de volver a vivir. Hasta mañana, un fuerte abrazo. Un nuevo palo en contra de las multinacionales del delito.